Ok, listo, perfecto. Entonces, vuelvo y le repito que este espacio originalmente lo pensamos y lo habíamos pensado con fonoaudiología, que aquí está Carolina también, que fuera un taller de hacer con todos los pacientes que en un momento dado necesitan esta parte del tratamiento y hacerlo grupal una vez a la semana. Realmente como que hicimos uno y se nos quedó embolatado. Yo quiero que de pronto pensemos si virtualmente es un espacio que queremos armar, pero para poder saber si están ahí en ese rango o no están en ese rango, tienen que saber de qué les voy a hablar. Entonces voy a empezar como con una presentación muy chiquita que les hice para entender de qué estamos hablando. Voy a ay no, perdón, esto lo tengo que compartir. Voy a compartir entonces, ahí ya están viendo mi presentación. Sí, señora. Sí, Ok, señora. vale. Ay, empecé al revés, empezamos mal. Así los invitamos. Tip para el éxito de tu ortodoncia a través de la fonoaudiología. Y muchos dirán, pero bueno, esto suena interesante, pero ¿qué es? Más que tips, lo que pasa es que necesitábamos un nombre que recogiera esto. Quiero contarles de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de una estrecha relación que hay entre la forma y la función. Estas son dos palabras que quiero que les queden así grabadas en la cabeza, de una cosa que se llama sistema estomatognático, se llama complejo orofacial, todo eso suena horroroso, complicadísimo. Entonces yo decidí ponerle alias la cara y la boca. Aquí, en esta zona de la cara y la boca, hay una forma que está dada por músculos, está dada por huesos, está dada por dientes, por lengua, por labios, por una cantidad de cosas, y hay funciones que se hacen con esa parte. Y hay una súper estrecha relación entre la forma, que es la parte anatómica, o sea, los dientes, los labios, los músculos, los huesos, y las funciones que hacemos con toda esa parte de la forma. Eh, para que la cara, como les digo, los dientes, los labios, la nariz, todo esto, se mantengan en un perfecto equilibrio, se necesita que las funciones que hacemos con eso funcionen adecuadamente. Esto ya vamos a explicar cuáles son las funciones y cómo es ese equilibrio. Pero como les digo, tiene que ser un completo equilibrio. Si se rompe la forma, se rompe la función. Si se rompe la función, se rompe la forma. Y a veces cuando estamos ante pacientes de estos, pues uno no sabe muy bien qué fue primero. Si se desacomodó la función y desorganizó la forma, o si la forma estaba alterada y desacomodó la función. Hasta aquí parezco hablando griego avanzado, pero ya me lo van a entender más claramente. Vuelvo y les digo, ¿cuál es la forma? La forma es los dientes, los arcos, los maxilares, los huesos y todos los músculos de la cara, los labios, las mejillas, esto. ¿Y qué funciones hacemos con ese sistema o con ese alias? Pues la primera función que desarrolla cualquier ser humano es la succión, eh, pero tenemos otras como la deglución, la respiración, el habla y la masticación. Entonces, para ir como contándoles un poco más, es si yo cuando succiono, cuando degluto, cuando respiro, cuando hablo o cuando mastico, utilizo esas funciones de una manera adecuada, se me va a quedar en equilibrio mis dientes, mis labios, mis mejillas, mis todo. Si yo hago algo de eso de una manera inadecuada, y ya también les voy a contar cómo puede ser inadecuada, empiezo a alterar la forma. Entonces, por ejemplo, hay unos ejemplos súper fáciles. Los niños que respiran por la boca. O sea, respiración es una de las funciones. Entonces, todo el mundo, o en términos generales, pues, ¿qué es respirar? Facilísimo, todos respiramos, es una cosa innata, nadie aprende a respirar. Y todos deberíamos respirar por la nariz siempre, eh, excepto que tengamos gripa o alguna cosa. Pero resulta que por alguna extraña razón hay niños, por ejemplo, que tienen rinitis
o tienen el tabique desviado, o tienen alguna obstrucción en la nariz y empiezan a respirar por la boca. Entonces, algo que es una función que se altera, yo empiezo a respirar. Inmediatamente, eso me empieza a alterar la forma. Si yo respiro por la boca, entonces mis labios se empiezan a volver más débiles. Los dientes se empiezan a salir. Todas las mejillas también se empiezan a volver más débiles. Entonces uno ve personas que se les ve como la cara así, caída, débil, y si uno se pone a pensar, ¿pero por qué? Y tiene que ir a buscar que es que está respirando por la boca. Entonces, en ese ejemplo, claro, la función está alterada y altera la forma. ¿Pero por qué se alteró la función? Porque la nariz no dejó respirar, era una nariz obstruida y esa persona nunca pudo respirar bien por la nariz. Entonces es ahí donde yo les hablo de esa estrecha relación. Si se me desacomoda uno, se me desacomoda el otro. Por ejemplo, entonces, también puede pasar porque esa persona empezó a respirar por la boca, porque de chiquito se acostumbró a chuparse el dedo. Entonces, si yo me chupo el dedo, entonces mis dientes se van saliendo y se me va desacomodando esta parte, entonces el aire empieza a entrar y se vuelve un círculo vicioso. El aire empieza a entrar por la boca, y entonces ya mi nariz se vuelve perezosa, ya no respira, entonces voy generando ese hábito de respirar por la boca. Entonces, normalmente se termina volviendo ahí como una relación súper estrecha entre la forma y la función. Y ese ejemplo lo podemos poner para cualquiera de estas. Yo dije que los chiquiticos que teníamos ahí no tenían mucho que ver aquí, pero por ejemplo, sí tienen que ver. Desde que arranca el bebé a succionar. Por eso a veces es tan importante, los que son grandes ya ni se preocupen de esto, pero las mamás de los bebés que tenemos aquí, ¿cómo está succionando el bebé? Realmente que haga esa succión como debe hacerla, empieza a generar unos hábitos que después van a ayudar a mantenerle a la forma. La deglución termina siendo aquí la más importante y es casi que sobre la que vamos a empezar a trabajar con los que vayamos a trabajar y más adelante les digo cómo. El habla. Por ejemplo, hay sonidos como la T y la D que se articulan, se deberían articular detrás de los dientes. Si ustedes dicen T, la punta de la lengua está detrás de los dientes. Pero de pronto, las personas que tengan la mordida abierta, porque que los dientes no les cuadran los de arriba con los de abajo, entonces ahí hay un espacio, y de esto ya nos hablaba María Clara el jueves, si alguien estuvo aquí con María Clara el jueves, la lengua es un músculo poderosísimo, de hecho no es un músculo, son como 27 músculos los que forman la lengua, que gana todos los espacios del mundo. Entonces, si la mordida está abierta, la lengua feliz empieza la lengua feliz empieza a meterse por ahí y entonces empezamos con una alteración de forma que empieza a alterar la función y después se sigue alterando la forma. O sea, esto se va retroalimentando ahí. Lo mismo con todas estas funciones. Entonces, vuelvo y le repito, para que la cara esté armónica, esté estable, se necesita un campo triangular de fuerzas en cada uno de los músculos que están aquí. Entonces, hay unos músculos aquí en esta parte de la cara que son los maceteros y los temporales que tienen que hacer una fuerza constante y permanente sobre los dientes y sobre pues las arcadas. La lengua está dentro de la boca y también hace parte del equilibrio para que se mantengan los labios y se mantenga esta estructura. Entonces, la lengua hace el equilibrio desde adentro y los labios hacen el equilibrio desde afuera y eso va formando este campo triangular de fuerzas. Entonces, por ejemplo, si mi lengua se me empieza a escapar mucho más y empieza a hacer más presión, yo me voy a tumbar o voy a correr los dientes para afuera. Si los labios son demasiado fuertes y tengo, por ejemplo, personas que generan hábitos con la boca, como hacer mucha fuerza o algo así, pasa lo contrario. Entonces corren los dientes para adentro. Y eso es tan sutil que bueno,
habían oído hablar de esto, obvio los que están aquí odontólogos, los que están aquí fonoaudiólogos y los pacientes que han tenido que estar en tratamiento por esto. Pero los que no han tenido eso, ¿sabían que esto existía? ¿Habían oído hablar de esto alguna vez? De pronto es algo que pasa imperceptible, pero es ahí donde efectivamente, por eso le pusimos el título de tips para el cuidado de la ortodoncia. Porque resulta que muchas veces el ortodoncista pone todos sus aparatos, pone brackets o pone aparato fijo o pone alguna cosa y la función está mal. Y entonces este equilibrio que les digo yo que tiene que existir entre los labios y la lengua no existe y la lengua está haciendo más fuerza. Entonces, el ortodoncista trata de correr los dientes para un lado y la lengua permanentemente empuja para el otro. Entonces, a veces tenemos como que el ortodoncista progresó un montón y de pronto cuando vuelve al control ya se le desbarató, ya se le abrió el espacio que estaba cerrando. Y a veces como que no se le pone mucha atención y los ortodoncistas, y hago la creatividad que Marcela que está aquí, sí le para muchas bolas, ella siempre nos dice que necesita de nosotros, pero a veces, y en los pacientes con paladar hendido pasa mucho, cuando llegan a esta edad ya están fritos de nosotros los fonoaudiólogos. Han pasado años y años y años yendo, entonces le dicen, no, es que es muy importante que vaya a fonoaudiología, y ya dicen, ¡guau! No más. Pero es clave por esto, porque es que cuando los ortodoncistas ponen sus aparatos y ponen sus brackets, si la parte de las funciones no nos está ayudando en el equilibrio, van a ser años y años y años y años de ortodoncia sin que avance el tratamiento. O peor aún, a veces pasa, y los ortodoncistas me darán la razón, que ellos terminan unos tratamientos preciosos, la sonrisa quedó divina, quitan el aparato y apenas quitan el aparato, nadie se fijó que la lengua estaba haciendo una presión que no tocaba y se volvieron a correr los dientes, se volvieron a abrir los espacios, se volvieron a abrir una cantidad de cosas, que se vuelve súper desgastante para el paciente, para el ortodoncista y para todo el mundo. Entonces, casi que el tip, realmente el tip es, hay que estar pendiente de esto, porque hay que iniciar un proceso de terapia. El que tiene desacomodada la función, tiene que empezar un proceso de terapia para corregir esto. Pero los tips que les voy a dar es cómo reconocen que están teniendo esa situación para poder consultar. Ahora, la corrección de esto no es tan compleja, es relativamente fácil. ¿Y qué pasa? Todo el tiempo les he hablado de, ahora no sé si es la siguiente. Ay, perdón. Ops, me volví mucho. Todo el tiempo les he hablado de esa estrecha relación de la forma y la función. ¿Por qué es tan importantísimo o por qué sabemos o pensamos que todos los pacientes de labio y paladar son susceptibles a o están en riesgo de tener esta situación? Porque en los pacientes con labio y paladar empezamos con una alteración en la forma muy evidente y una alteración y una intervención en la forma muy cambiante. Entonces, el niño nace con la fisura en el labio o en el paladar o en lo que sea. Ya esa lengua y esas funciones, la succión, la deglución, se empezaron a desarrollar con esa anatomía. Entonces, pues ahí se fue acomodando y pues algunos tuvieron problemas cuando succionaron, cuando bebés, cuando todo, pero finalmente el cuerpo humano es tan sabio que se va adaptando a todo eso. Entonces, y fueron hablando y fueron masticando y fueron deglutiendo y fueron respirando, no faltaba más, sin analizar mucho cómo se han ido adaptando las funciones a esas formas. Pero siempre, y siempre que se cambia algo en la forma, la función se altera. Yo este sí ejemplo se lo pongo a cualquiera, con paladar o sin paladar, a las mamás, a los asistentes, a todos.
todos hemos ido alguna vez al odontólogo y nos ponen algo nuevo, simplemente una calza, un sellante, alguna cosita. ¿Y cuál es como la reacción súper natural de la parte de la función? Uno con la lengua está todo el tiempo como tocándose eso que es nuevo en su organismo, o le quedó alta o se la siente muy distinto. ¿Por qué? Porque siempre que se cambia la forma, la función se adapta. Entonces, volvemos al punto. Los que nacieron con la bipalar, pues tenían una alteración en la forma. Luego les hacen unas cirugías, o sea, la forma vuelve y cambia. La función tiene que volverse a adaptar. Luego les ponen unos aparatos y entonces vuelve y les cambia su entorno. Y entonces, además, volvemos a lo mismo, les ponen unos brackets y es un elemento extraño a su sistema, a su alias, la cara, la boca. Entonces le ponen el bracket y la tendencia natural es a tocárselo, a acomodárselo, a moverse el labio, a adaptarse a esa cosa que apareció en la forma nueva. Entonces, por eso, los pacientes que han nacido con la bipalar, casi todos tendríamos que tener una estrecha vigilancia sobre esta parte, porque siempre que hay un cambio en la forma, hay una alteración en la función. A veces se altera o se acomoda sin que se afecte mucho, a veces sí se altera realmente y nos está empezando a perjudicar. Este es el motivo de por qué empezamos, por qué se nos ocurrió que esta charla es súper importante para que estén pendientes. Por eso, porque entonces cuando la forma y se cambia, se afecta la función y ya dijimos que les va cambiando la forma con mucha frecuencia y con mucha permanencia. Esta es simplemente una caricatura que quise traer, porque si uno se pone a mirar, pues solo uno sale a la calle y se pone a mirar, bueno, ya no va a pasar, que vamos a mirar una muchedumbre, va a pasar mucho tiempo en que estemos en muchedumbre, pero uno en un Transmilenio podría ponerse a mirar y siempre encontramos las personas, por ejemplo, que tienen los dientes súper salidos y entonces se les sale el mentón, los que tienen aquí dos dientes más grandes que esto, el que tiene brackets, el que tiene, y todas esas formas que tenemos en la cara responden a una función o viceversa, o sea, creado por una función o adaptan una función o la función creó esa forma. Entonces yo lo quise traer en caricaturas, pero vemos, como les digo, infinidad de cosas. Vemos personas que tienen mucha debilidad en estos músculos, que tienen la boca abierta siempre y no ve el labio flojito. Vemos personas que tienen la mordida abierta o los dientes, los odontólogos me regañarán por hablar como tan coloquial, pero para que entendamos, como que los dientes de arriba están por encima de los de abajo o viceversa los de abajo por encima de los de arriba, o que hay gente que se le ve como el músculo de acá súper fortalecido porque tienen algún hábito de masticar o algo así, o un lado más prominente que otro y se pone uno a mirar y es que siempre mastican de un lado. Siempre que veamos esto, puede uno ponerse a analizar y seguramente la función se ha adaptado a esa forma o la función ha creado esa forma o la forma se ha adaptado a la función de alguna manera. Porque esto termina volviéndose un sancocho, por eso lo quise poner así desordenado, de síntomas y signos que uno ni sabe cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Pero dentro de todo eso siempre se revuelve que hay unos temas de maloclusión y bueno, volvemos a ustedes que son pacientes de labio y paladar o sus hijos, los que están aquí, pues el tema de la maloclusión es algo que va acompañándolos durante todo el tratamiento, precisamente por las retracciones que generan las cicatrices, porque los dientes están en mala posición, porque la hendidura pasó por ahí, por muchas cosas, pero siempre hay un tema de maloclusión, siempre o con mucha frecuencia hay un problema de respiración oral, por lo mismo, porque el tabique está desviado por la fisura, porque aparte de eso, pues a veces sí hay problemas de rinitis, porque las adenoides pueden estar muy inflamadas o las amígdalas nos obstruyen, o simplemente porque si no se manejó esto desde muy chiquito, se generó el hábito de respirar por la boca y aunque pudiera respirar por la nariz, ya se acostumbró. Y hay pacientes que se les abre la boca y no se dan ni cuenta.
Entonces uno dice, es que está respirando por la boca. Yo nunca jamás. Y entonces uno dice, a ver, vamos a hacer el esfuerzo. Mantén la boca cerrada un ratico. Y ellos arrancan bien. Uno se da cuenta que puede respirar por la nariz, no se ahoga, está bien. Pero al ratiquitico se les empieza a abrir y no se dan cuenta. Entonces, estos son tips para que ustedes busquen en sus hijos o se den cuenta cuando estén por ahí distraídos si se les está abriendo la boca o no. Esto genera a veces una distorsión generalizada del habla, porque si yo no estoy, mi lengua no está funcionando como toca, mi lengua está hipertónica, mi lengua está hipotónica, pues el habla a veces se me altera un poquito, puede haber hipertrofia de algunos músculos como este que yo pongo acá de los maceteros. Esa a veces genera problemas periodontales, que eso ya se me sale de mi campo, pero que también María Clara o nos han ido contando en estos días, pues es bien complicado, que eso es como todas las alteraciones de las encías, con mucha frecuencia los estarán mandando a periodoncia para que verifiquen. A veces esos problemas periodontales también dependen de todo esto, y normalmente, digamos que el síntoma que más evidente se hace es este que yo pongo acá, de deglución atípica. ¿Y a qué se refiere la deglución atípica? Simplemente, por aquí tengo un esquema de la deglución, pues muy científico, muy elevado, que no es que quiero que se lo aprendan normal, sino era para acordarme yo que era importante explicarles de la deglución. Sobre todo en la deglución, esa función tiene que ser súper balanceada. La deglución, pues ahí se ve, la deglución es un proceso que tiene unas etapas que son voluntarias y unas etapas que son reflejas. Cuando uno va a deglutir, uno arranca masticando, se come el pancito y tal, y llega un momento en que el pan o lo que me estoy comiendo pasa una parte de la boca y ahí ya se vuelve refleja. Todos comemos todo el día y no nos damos ni cuenta. Uno pasa, a veces se le va por el camino viejo, pero en términos generales uno pasa sin problema. Pero eso sí tiene su ciencia, digamos, de alguna manera, y es la mecánica en que debe ir la deglución. Les pongo a todos ahorita que hagan el ejercicio y traguen saliva. Y me cuenten qué sienten. ¿Cómo describen qué hacen al deglutir? Si me lo quieren contar ahí o si me lo quieren contar por el chat de pronto. Ahí hay un chat, un mensajito que uno puede poner. ¿Qué se dan cuenta ustedes que pasa cuando uno pasa saliva? Ahora, el punto es cómo hago yo para mirar el chat. No lo sé. Bueno, dejémoslo ahí en stand-by y ya los miro. Si hay... si hay dos chats. Ahorita ya los miramos. Porque ahorita los retomamos, simplemente aquí ya voy a terminar con esto de la presentación y ya seguimos charlándolo. Nuestra estrecha relación de la que estamos hablando, entonces viene a generar una estrecha relación entre los profesionales que manejan esto. ¿Quiénes manejan la forma? Pues los odontólogos y los cirujanos plásticos, que nos han cerrado la fisura, cerrado, puesto el injerto, tarará, y los odontólogos que nos manejan toda la parte de ortodoncia, el diente para acá, el diente para allá. ¿Y quienes manejamos la parte de la función? Yo ni me presenté a todas estas, porque asumo que no necesito presentación en muchos, pero ya de hecho yo no conocía a dos, pues tampoco me tienen por qué conocer. Yo soy Pilar Echeverry, yo soy fonoaudióloga de profesión y soy la directora de Fisulab, directora y fundadora de Fisulab. Entonces, por eso es que asumo que todos me conocen, porque la mayoría, pues, nos conocemos hace años, pero para los nuevos, pues, bienvenidos. Pero yo soy fonoaudióloga de profesión, por eso digo, y los fonoaudiólogos somos los que manejamos toda esta parte de la función. Si hay algún desajuste en la succión, en la respiración, en la masticación, en el habla, es fonoaudiología quien lo maneja. Entonces, ahora sí me puedo salir de aquí para mirar si me escribieron. Ay, Dios mío, ¿qué hice? No, sí. Ya salí de la presentación, ¿cierto? Sí, señora. Ok, entonces, la lengua se va para adelante, es la única que me pusieron aquí.
¿Todos están de acuerdo? ¿A todos se les fue la lengua para adelante? ¿Para adelante para dónde? A ver, Marcela, ¿para dónde se fue? Cuando tú pasas el Porque no hilo. es solo la lengua se fue para adelante. Volvamos a hacer el ejercicio. Pasemos. La lengua hacia atrás. La lengua se va hacia atrás. ¿Quién dice más? ¿Qué más ven cuando pasan? Yo voy a pasar aquí y miren todo lo que se me mueve. Hacia adelante. Por aquí alguien se me está tocando la garganta. ¿Qué pasa ahí? Hay movimiento de toda la parte de la garganta. Entonces ahí, En parte, sí. La lengua se me queda en el paladar. Ok. hace uno la presión aquí en el cuello, la garganta. Se fuerza Ajá. ahí. Hace fuerza ahí, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más sienten? Es ahí mismo. Y en los oídos también hace un poquito de presión. Los oídos. ¿Por qué hace presión en los oídos? Este es otro tema, pero tiene que ver. ¿Por qué tenemos un otorrino en el equipo de labio paladar? Porque los músculos que mueven la ventilación del oído medio son los músculos del paladar. Por eso, a veces cuando uno deglute puede sentir presión en los oídos, por el tema de la ventilación. Y es por eso que entonces, que a veces que se necesita un otorrino, porque el paladar es el que los músculos del paladar son los que no están funcionando, entonces ahí es donde se necesita el otorrino. A ver, yo voy a hacer, les voy a describir el proceso normalísimo de la deglución. Y aquí ustedes me irán diciendo qué tan normalísimo lo sienten o qué tan de pronto no está tan normal. Como les decía, hay una fase que es voluntaria y llega un momento en que se vuelve una fase refleja. Entonces, digamos que yo voy a pasar saliva, lo primero que debe pasar es que la punta de mi lengua va, perdón, un segundito. La punta de mi lengua va a un sitio en el paladar que ahorita vamos a mirar cuál es. Luego la parte media de la lengua se sube, por eso era que veíamos el diagramita ese que se movía así, que es todo bonito. La parte media del paladar se sube también, la parte media de la lengua se sube a tocar la parte más profunda del paladar. La parte posterior de la lengua hace como este movimiento para que, pues yo, lo que vaya a tragar, sea saliva o sea comida, pueda pasar. En ese momento se vuelve refleja. Uno hasta antes podría como devolver, trancar, todo, pero llega un momento que se vuelve refleja y ya, se me fue lo que se me fue. Por eso cuando nos atoramos y ya llega un momento en que ya no hubo marcha atrás, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que hace la lengua, todo ese movimiento. La punta sube, la parte media sube y la parte posterior hace todo esto. Mientras tanto, efectivamente, dijimos que la garganta se eleva. ¿Y por qué se eleva? Además, no solo se eleva, pasan ahí tres cosas. El velo del paladar cierra la parte de la respiración. Los reto a que traguen saliva respirando al tiempo, si la logran. No se puede. Es imposible. No. Y eso es un mecanismo de protección, porque para que la comida no se vaya al pulmón, no se vaya como por el camino viejo, como cuando uno se atora, es un mecanismo de protección, y es un mecanismo de protección que se activa también por tres cosas. El velo del paladar se cierra y la laringe se eleva. Por eso es que cuando pasamos saliva siempre pasa esto. Se eleva y vuelve y baja, y ahí sí yo sigo respirando. Y ya, eso fue deglutir. Aparte de eso, normalmente, y los pongo a que se pasen saliva con los dedos aquí en este músculo que yo muevo cuando aprieto los dientes. Si ustedes aprietan los dientes, se les mueve esto, ¿cierto? ¿Sí se les mueve? Ahora, pasen y díganme si se mueve o no.
¿Sí se les mueve? Háganme un sí y un no con la cara a los que tengo en pantalla. ¿Sí se mueven? Se deben mover. En una deglución normal, alcanza a ver, y esto también es tema de los odontólogos, siempre que yo junto mis dientes, se activa ese músculo que es el macetero, que es el que me sirve para masticar. Cuando yo mastico, el macetero es el que hace toda esa función. Para una deglución normal, se activa ese macetero, siempre, debe activarse. Entonces, siempre debe haber movimiento de este músculo. Y por el contrario, vuelvan a hacer el ejercicio, volvemos a pasar saliva. En la cara, o sea, ustedes se dan cuenta que yo estoy pasando porque me ven el movimiento aquí en la garganta, pero en la cara no se me debe ver nada. Ese es el proceso normal y tiqui, 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 tico. Todos lo deberíamos tener así, pero no todos lo tenemos así. Y no lo tenemos así, ¿por qué? Porque hubo un desajuste en la función, o por otra función, o por algún desajuste en la forma. Entonces, ¿y por qué hablamos tanto de esto? ¿Qué importa cómo pasemos? Me dirán ustedes. Sí importa, porque resulta y sucede, otro dato curioso, ¿cuántas veces creen ustedes que uno deglute por minuto? Pasa saliva. ¿A alguien se le ocurre? Escríbanme ahí en el chat. ¿Será mucho? ¿Será poco? Pues resulta que uno deglute, o sea, pasa saliva, esto sin comer, solo pasando saliva, 2 veces por minuto cuando está despierto y 1 vez por minuto cuando está dormido. Entonces, si multiplicamos eso por minutos del día, imagínense la cantidad de veces que deglutimos al día. Y entonces, ahora les cuento por qué es que sí es importante hablar de esto. Porque ya les dije que esa es una función súper clave para mantener este equilibrio. Y entonces, si no me está funcionando bien y lo hago esa cantidad de minutos al día, ¿qué pasará? Y les empiezo a contar qué pasa. Hay personas, por ejemplo, o unas de las alteraciones que encontramos, y seguramente aquí muchos de los pacientes o de las mamás me van a decir, ah, yo le he visto esto a mi hijo. Hay muchas personas que al pasar, yo les dije, por ejemplo, que mi cara está quieta. Ustedes podrán ver que hay personas que al pasar hacen una cosa como una muequita en los labios o inclusive en este músculo de acá, al pasar. Y entonces volvemos a lo mismo. Si estamos haciendo esto 2 veces por minuto, pues a nuestro famoso equilibrio es como si yo estuviera todo el día con una pesa en la mano. Y si yo estuviera haciendo todo el día así, pues ¿qué le va a pasar a mi brazo? Voy a terminar con este brazo así, con este bíceps súper entrenado. Y además si solo lo hago con un brazo, este va a estar súper debilucho. Y ahí se empieza a distorsionar todo. Entonces, unos labios muy fuertes empiezan a tener un efecto sobre los dientes. Pero también, ¿qué se nos puede alterar? Muchas veces la lengua no va al sitio que yo les estoy diciendo en el paladar, sino se apoya contra los dientes. Entonces hay gente que al pasar, nuestra pinche pasada que estamos hablando, hacen cosas como, y uno ve la lengua. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque la oclusión no es perfecta y la lengua gana espacios. Y es aquí donde todos los que tengan brackets se vuelven potenciales personas con riesgo de tener una alteración en la deglución, y por eso es que quiero que este espacio ya después empecemos a fortalecerlo con los que detectaron el problema y vamos haciendo el proceso terapéutico de cómo corregir eso. Porque igual, si yo estoy pasando saliva 2 veces al día haciendo, pues ¿dónde están? ¿A dónde van a llegar mis dientes? Así, súper volados. Entonces el ortodoncista puede hacer todo el esfuerzo que quiera para el otro lado
que la lengua siempre le va a ganar, siempre le va a ganar. La lengua es súper fuerte en términos generales. Y si está haciendo ejercicio, peor. Es como el brazo. Mi brazo puede no ser tan fuerte. Mi brazo puede ser un brazo normal, pero si yo estoy con la pesa todo el día, pues va a ser un brazo como que, a ver, enfréntense aquí a un puño. Lo mismo le pasa a la lengua. La lengua normalmente debe estar en reposo, tranquilita y tal. Si yo la tengo empujando los dientes todo el día, es como si tuviera la pesa y estuviera haciendo el ejercicio con el bíceps. Entonces también se me va a fortalecer un montón. Otra cosa que pasa a veces es que la lengua no solo la empujo por acá, no solo la empujo contra los dientes de arriba, sino contra los dientes de abajo, o a veces la meto completo entre los dos, entre la arcada superior y la arcada inferior. Entonces hay gente que al deglutir, al pasar saliva, hace cosas como... Entonces la lengua me la estoy mordiendo con los dientes y entonces estoy evitando esa contracción del músculo macetero que decía. Y una cantidad de minucias así que nos van alterando todo esto. Sin contar pues la respiración. Como les dije, quería centrarme un poco en la deglución porque la deglución se vuelve como el desencadenante de todo esto. Pero a veces pasa que si la lengua se me está escapando mucho al deglutir, se me escapa también al respirar. Entonces hay gente que tiene la lengua aquí todo el tiempo y ahí deglute y ahí habla y habla bien y se sabe. Y entonces, pues eso cada vez nos complejiza el tema de la ortodoncia. ¿Hasta ahí más o menos claro? Sí, señora. Preguntas. Cuéntenme todas las dudas que tengan hasta aquí. Digamos, los que son pacientes o las que son mamás, ¿han visto algo de esto en sus hijos? Quisiera como que me contaran eso. Pues de pronto sí con los brackets, los pacientes sí tienden a, como pues porque tienen cosas diferentes en la boca, entonces pues tienden a hacer de pronto gestos o movimientos diferentes a los normales, ¿cierto? Y lo otro que le iba a preguntar a la doctora era, por ejemplo, si en el caso de David Alejandro, él ha tenido dolor de pronto acá en esta parte de las, a veces le molesta aquí, le duele. Y la otra cuestión es que se terminaron las banditas de caucho, entonces pues no han podido engancharse desde aquí al final. Entonces debe ser por esto que digo yo, pues que de pronto me molesta la mandíbula. ¿Quién es el odontólogo tratante de David? La doctora, la ortodoncista, la que va al bosque, a mí se me olvida el nombre de ella, María... ¿Marcela? No, Marcela. Están De ojos Marcela, claritos. Carolina, Marcela de Ojos Claritos Marcela. está por aquí en esta reunión. Ahora le preguntamos. O ahora me Quiero corregirá si estoy contestando mal. Pero, ¿Cómo estás? Perdón, aquí. sí, dale. Cuéntame cómo es el dolor. El dolor, siente, David, el dolor, ¿cómo es? A ver, David, cuéntanos. De la mandíbula. Sí, siente dolor. Que le molesta aquí a los lados. Y la molestia está usando los elásticos en este momento, no porque se le acabaron. Se terminaron, sí, doctor. ¿Y el dolor le daba después de usar los elásticos o no tiene ya nada que ver con el uso de elásticos? ¿No los está usando? Pues ¿No hay dolor o todavía hay dolor? Hay dolor, sí, hay dolor. Pues yo asumo que de pronto es por la falta de los elásticos. No, que... no te preocupes por eso. No, bueno. no, porque no, de hecho, solamente los elásticos, cuando tú usas los elásticos y los dejas de usar y luego los vuelves a usar, hay dolor. ¿Sí? Porque te reinicia la fuerza y yo me desacostumbré. Entonces, cada vez que descanso de usar elásticos y los vuelvo a usar,
hay dolor y hay dolor más dental que otra cosa. Entiendo además que estás sintiendo dolor aquí en esta zona en los dos lados, es en los dos lados, Sí. derecho e izquierdo. Es como más un cansancio muscular que otra cosa, porque si fuera dental, pues generalmente no da un dolor de origen dental en los dos lados o un dolor de origen inflamatorio de las encías en los dos lados, ¿de acuerdo? Entonces probablemente es algo de tensión muscular en ese sentido. Tocaría ver cuándo le aparece el dolor, si recién después se despierta en la mañana, que una vez se aprieta los dientes de noche, bruxa y amanece cansado, o es una limitación cuando toca la mordida. Tocaría mirar y si quieres llamarme, pues yo miro y ya hablamos directamente con el paciente. Pero básicamente es eso, no más allá de eso. ¿Listo? Pero contestando a la pregunta, a la primera parte, ese es otro de los signos que nos hacen sospechar que todo el que tenga bracket es susceptible de que se le altere esto, porque efectivamente Aida nos decía, ellos tienen brackets y la reacción natural es ir con la lengua a mirar qué pasa, ir a tocárselo. Y esa lengua, que de hecho yo por hábito, o sea, por curiosidad, la llevé adelante, la voy volviendo un hábito, entonces se me va generalizando ahí, y llega un momento en que la lengua se empieza a acostumbrar a esa posición más adelantada. Entonces, de empezar aquí, de ahí es que genera que empiecen a tener esa alteración en la deglución que estábamos conversando. ¿Alguna otra pregunta? No, pues mientras tanto toca esperar, o qué ejercicio puede hacer él de pronto como para... No, es que por eso le dije, la idea es que aquí lo vamos a volver taller. Para corregir esto, pero ahí sí ya, entonces... Sí, le toca. Hoy les voy a dar un primer tip facilito, pero ya la siguiente, pues entonces ya vamos a hacer como todo el tratamiento. ¿Cómo cambiamos esos hábitos? Esa es una gran pregunta. ¿Alguien ha tratado de cambiar un hábito? Es lo más complicado del mundo entero. Uno todos los 31 de diciembre dice, este año voy a ponerme a hacer ejercicio por mi salud. Y cuando uno no tiene ese hábito, es un camello y le toca como forzarse y forzarse y forzarse hasta lograrlo. De hecho, se supone que se demora 21 días en cambiar un hábito, cualquier ser humano. O sea, si uno de verdad quiere volverse un deportista, debería decir, voy a salir a trotar todos los días y obligarse a pesar de que está haciendo pereza, lloviendo, está cansado, está todo, para generar el hábito. Porque si no, uno lo que le pasa es que arranca la primera semana entusiasmadísimo y ya, después cambió. Y aquí, ¿de qué se trata? Cambiar esa función no es otra cosa distinta que cambiar un hábito. Vamos a cambiar la lengua que normalmente está aquí, tenemos que llevarla a su punto normal. Eso es un proceso terapéutico de dar unas pautas y de hacer un seguimiento que no es difícil, es fácil, hay que ir haciendo algunas cositas como un paso, o sea, no es ni tan fácil ni tan difícil, porque aquí también los ortodoncistas me dirán, cuando se empezó a estudiar esto, muchas veces, y todavía hay muchos ortodoncistas que dicen, no, es que tiene que apoyar la lengua en el paladar cuando traga saliva. Facilísimo. ¿Cuándo se va a acordar de eso? Se acordó de pronto ahí, cuando lo hizo, y jamás salió a la calle, cogió el bus y ya se le olvidó. Entonces, porque hay que cambiar el hábito. Y el hábito solo se cambia sistemáticamente. Esa es una cosa súper requete contra clara. Pero sí hay unos ejercicios súper fáciles con los que uno va aprendiendo y va cambiando ese hábito y hay que hacerlos, pues repetirlos en casa y todo. Por ahora, entonces, el primer ejercicio que quiero que hagamos, que lo hagan todos ahí, mamás, pacientes, todo el mundo. Quiero que hagamos este ejercicio. Con la lengua desde detrás de los dientes, paséenla por todo el paladar, como conociendo su paladar, como dándose cuenta. Obviamente aquí tenemos paladares operados, entonces todos los paladares son distintos y vamos a tener paladares con fisura, paladares con fístula, paladares operados, pero con una cicatriz muy
abultada, otros más lisos. Pero en términos generales todos tenemos nuestro propio paladar y tenemos que acostumbrarnos a nuestro paladar. Entonces hagamos ese ejercicio. Con la punta de la lengua, desde detrás de los dientes, hasta atrás. Como pensando, si lo tuvieran que dibujar, ¿cómo lo dibujarían? ¿Alguien quiere contarme qué siente? ¿Cómo lo siente? ¿Ya lo tienen claro? ¿Les queda duda? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Yo les voy a contar cómo es el mío, que es un paladar sano, obviamente sin cirugía. Pero en términos generales, uno arranca detrás de los dientes y lo primero que siente, como les digo, todos los paladares son diferentes, pero en términos generales deben tener más o menos lo mismo. Lo primero que siento es como que arranca así, si lo tuviera que dibujar, yo lo dibujaría, va como así y como una bolita primero, como detrás del diente y como que sube. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Y en ese punto, y aquí viene pues una diferencia seguramente entre los paladares operados y los paladares sanos, se siente una textura distinta, se sienten como unas montañitas. Ese espacio, que es un poquito más profundo, y con esas montañitas, ese espacio está exactamente diseñado para soportar toda la fuerza de la lengua. Yo le puedo hacer ahí toda la fuerza de la lengua, que no va a alterar nada. En cambio, los dientes, si yo le hago la fuerza a los dientes están sujetos por un solo ladito, es como una puerta. Están solo sujetos por acá por el hueso. Si yo la empujo por acá, pues como las puertas, se me abre. Mientras que ese espacio del paladar está completamente agarrado por todas partes y está diseñado exactamente para eso. Eso se llaman las arrugas palatinas y está diseñado para eso. Seguramente, además aquí tenemos muchos que tienen aparato. Entonces, peor aún porque no van a sentir su paladar, sino el aparato. Pero tenemos que ir descubriendo cuál va a ser el lugar donde vamos a empezar a trabajar la punta de la lengua. Entonces, después de ahí, sigue como una bóveda, como completo así, y más atrás empezamos a sentir el paladar blandito, o sea, ya no se siente el hueso, sino puro músculo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Sí, es como un arco el paladar, ¿no? Como Es un arco. Como así, como en línea, y va subiendo y como que vuelve y va. Algo así lo percibo yo. Exactamente, pero es un arco que no es que sea completamente así, sino al principio tiene como una montañita y después sí ya hace el arco completo. Sí. Y ese es el paladar de Aida, que también es un paladar sano. No sé los que tienen paladar operado, ¿qué nos cuentan? ¿Algún valiente que nos diga? Santi, ¿cómo es tu paladar? Tati, David. Están todos muy tímidos, ¿pero están haciendo el ejercicio? Ok. Mientras estén haciendo el ejercicio, yo no quiero que me lo cuenten, pero sí que lo estén haciendo. Porque de ahí vamos entonces, como les decía. ¿Quién me va a contar? Santi. Está en clase, doctora. Es que Santi no está ahí. Está en clase, entonces nosotros estamos pendientes. Están aprendiendo ustedes. Para compartirle un poquito. Obviamente estamos grabando también la charla. Estamos grabándola para que una vez él termine sus clases, pues retroalimentar con él y que él note. ¿Pero ustedes están haciendo el ejercicio también? Sí, señora, claro que sí. O sea, usted también ya sabe cómo es su paladar. Ya sé, y algo que me impresionó mucho, el doctor Prada nos contaba cuando le hicieron la cirugía de paladar a Santi. Yo desconocía que ese fuera un tejido que se reconstruyera tan fácilmente. O sea, es de los tejidos que tenemos en el cuerpo humano que se reconstruye más rápidamente.
y cuando él nos contó cómo era el procedimiento de que desprendía cerca de los dientes material, tejido, y luego lo llevaba hacia el centro para luego hacer la costura, me impresionó mucho saber eso, no sabía yo que teníamos, pues que el cuerpo humano tenía esa capacidad en ese punto, pero pues en buena hora para nuestros hijos. Entonces la reconstrucción es muy, muy efectiva, muy especial. Claro, el cuerpo humano tiene una capacidad de todo que es fantástica, para bien y para mal. Ajá, es así. Claro, esto es clave los que están aquí papás, para que después le transmitan a los hijos. Y entonces, evidentemente, el punto es, vamos a descubrir cuál es ese lugar que yo les digo, yo ya lo descubrí en mí, que soporta completamente el apoyo de la lengua. Entonces, apenas se pasa esa montañita, como detrás de los dientes, pero sin tocar los dientes, ahí, ese es el punto que soporta todo. Ese punto es clave en la rehabilitación de todo esto, lo vamos a llamar el lugar. Y vamos a descubrir el lugar. Esa es la primera tarea que vamos a tener todos, es cuál es ese lugar que nos soporta todo eso, que está lejos de los dientes, o sea, no está lejos de los dientes, está cerquita a los dientes sin tocarlos, porque no está tan lejos. O sea, si yo pongo la lengua, también los pongo a que hagan ese ejercicio. Si yo pongo la lengua súper atrás, los reto a que pasen saliva con la lengua ahí, si son capaces. No hay manera. No hay manera. Entonces, ese es un punto súper clave que lo vamos a identificar como el lugar. Y es el que tenemos que súper desarrollar para empezar a cambiar ese hábito. ¿Algún otro de los que está aquí paciente? Tatiana me contestó por el chat, pero no se anima a hablar. Lady también. ¿Alguno de los que está aquí ha estado en terapia fonoaudiológica para esto o no? Caro, ¿tú has tenido alguno en terapia? No, Ok. señora, no. Terapia de esto, no, ninguno. Ok. David, ¿has tenido terapia, David? Sí. David Peláez. David Peláez, sí. Doctora, David ha tenido terapias, pero hasta más o menos los 9, 10 años. Después de la ortodoncia no ha tenido. Entonces, eso es lo que ahora nos Entonces, mueve. está pendiente esa cita de fondo. Está pendiente y justamente este es el espacio. O sea, David es un cliente para quedarse aquí con nosotros después todos los lunes, o no, ahora pensando en lo que nos acaba de decir el papá de Santiago, de pronto deberíamos hacerlo en la tarde. Hay que mirar como los horarios que nos acomoden para poder seguir el proceso terapéutico, porque mientras logramos volvernos a ver, si hay cositas que podemos ir adelantando en esto. Yo, como les decía en la charla, casi que todos seguramente tienen este riesgo. El punto es que como también hay alteraciones de habla, realmente en fonoaudiología priorizamos las alteraciones de habla cuando están más chiquitos, porque es que el habla es clave para el colegio y para ese estilo de cosas, y dejamos un poco para más adelante cuando ya han empezado la ortodoncia y cuando haya cierta estabilidad aquí, porque si cambiamos esos patrones, cuando están muy chiquitos, van a tener otras cirugías, otros brackets, otros aparatos, otras cosas. El entorno de la forma va a ir cambiando permanentemente. Entonces, como que cuando ya tienen algo de estabilidad, o sea, cuando arranca la parte de ortodoncia, 12, a partir de los 12 por ahí, ya como que decimos, bueno, ya estamos en un momento de empezar a trabajar con juicio esta parte. Y es lo que queremos hacer. Entonces, tenemos claro el lugar. Volvamos a hacer el ejercicio. Quiero que todo el mundo encuentre su lugar. Como les digo, el mío está caracterizado por unas arruguitas.
está cerquita a los dientes, pero sin tocarlos. Y si ven mi lengua desde ahí, se ve más o menos a esta distancia de los dientes. Quiero que todos busquen su lugar y ahí sí me escriban por el chat. Sí, 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 no, no, sí, sí, no. ¿Saben cómo escribir en el chat? Aquí está, ¿dónde está el chat? Aquí abajito dice chatear. Ahí se puede abrir. Sí, ya por aquí tengo unos sís. ¿Quién más? Todos, inclusive, Marcela, Cita, Caro, todos encontraron su lugar. Claro, sí, sí, sí. Y lo que dice la doctora, se notan las arruguitas, como las montañitas, como Se la, notan las arruguitas, por lo menos es, en los la- que no tenemos paladar es operado. una textura especial, sí. Ahora, el gran secreto para que los papás ayuden a los chicos es, yo creo, y esa es una pregunta que les debo confesar que inclusive es de pura ignorancia, como que no, o sea, las arruguitas no quedan, quedan cicatrices, quedan otras cosas, pero es tratar de traspolar de sus arruguitas en paladar sano a la distancia que debe ser en el paladar operado. Pero ellos seguramente encuentran otro distintivo. Alguno tiene ahí, le quedó un rebordecito de la cirugía, los otros le quedó una hondonadita, el otro empieza el aparato. Bueno, hay que descubrir su propio lugar, pero la clave sí es encontrar ese lugar. Y encontrando ese lugar, les voy a dejar una tarea a todos, tarea para hacer durante la semana. Y además, la otra tarea es de pronto que nos escriban también quién quiere seguir en el proceso de terapia con este grupo ya en un proceso. También si nos van escribiendo ahí para que con Carolina armemos el grupo y entonces ya no es tan charla, sino ya es terapia, ya vamos avanzando en el tema. Pero entonces, mientras nos van escribiendo ahí, quiero que todos aquí piensen en su color favorito. Azul. ¿Todos tenemos claro el color favorito? Entonces, esa va a ser la tarea. Cada vez que vean algo de su color favorito, van a subir la lengua al lugar un ratico. Entonces, cada vez que vea azul, el que me dijo azul por ahí, sube la lengua al lugar y ya, se olvida el resto del día. Y vuelve a ver azul y sube la lengua al lugar. Y el que dijo rojo, cada vez que ve algo rojo, sube la lengua al lugar. Y el que dijo blanco, sube la lengua al lugar. Eso, quiero que toda la semana hagamos eso toda la semana. Y después me cuentan si lo hicieron, si no lo hicieron, si se acordaron, si no se acordaron, si funcionó, si no funcionó. ¿Para qué queremos hacer este ejercicio? Ya les dije que queremos cambiar un hábito. Y lo primero que hay que hacer es reconocer ese lugar en el paladar que es el que nos va a hacer el punto de apoyo, o sea, es como el sitio de salvamento para todo este proceso de cambiar este hábito, es reconocer ese lugar. Y entonces, si nos desconectamos aquí y nos volvemos a ver dentro de 8 días y yo les digo dónde es el lugar, en cambio, quiero que durante toda la semana se queden pensando. Y una manera fácil es asociarlo con ese color favorito. Entonces, clarísima la tarea. Y clarísimo, ya, si quieren, acá, pues, que nos vayan escribiendo con quiénes vamos a seguir trabajando. Y la idea es armar este espaciecito y volverlo terapéutico. Pilar, Dime. ¿me recuerdas cómo sé yo que encontré ese lugar? Volvemos al ejercicio desde detrás de los dientes. Con la punta de la lengua desde detrás de los dientes. Por eso es clave conocer el paladar. Entonces, yo voy paseándola despacito toda la lengua. Entonces, voy a fraccionar mi recorrido. Yo salgo desde puro detrás de los dientes y encuentro una primera montañita, como si fuera a pasar un policía acostado. Yo lo describiría así. Voy a pasar un policía acostado. Pasé el policía acostado y empiezo a sentir la textura de las arruguitas.
ese es el lugar. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Listo. No, 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 no. Tú, a ver, yo aquí estoy No, haciendo los me ejercicios. interesa exactamente porque pues Está quiero saber perfecto, ya me ubiqué. No, no, ya perfecto me ubiqué. si la, Gracias. si la explicación es clara y si es clara para todo el mundo. Sí, la pequeña montañita después de los dientes es como la papila que uno tiene ahí. Es una montañita pequeñita. Y luego sí son las arrugas que son horizontales. Y la Exactamente. montañita de la papila que hay, se llama papila y es una montañita pequeñita en el sitio. Las demás son montañas, pero largas, de derecha a izquierda, que son las arrugas. Exactamente. Exactamente. ¿Ven? Marcela nos lo traduce en términos muy elegantes, muy No, eso porque anatómicos. entonces sí, también. Pero sí. Claro, porque ya si uno sigue, si sigue el recorrido después de pasar el policía acostado, las arruguitas, sigue toda la bóveda palatina que es lisa, 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 hasta que llegamos a sentir más blandito que es el velo del paladar. Ya todo ese sector es muy lejos y muy atrás. Entonces es apenas pasamos el policía acostado. Entonces, bueno, preguntas, sugerencias, comentarios, porque ya llevamos una hora aquí y todos esos Doctora, una hora larguita. Cuéntame. un comentario. Alguna vez mi odontólogo me decía que la lengua tiene mucha fuerza y cuando yo la apoyo atrás de los dientes de abajo, que es donde normalmente la tenemos, eso hace que se me formen como esos cálculos, por decirlo así, como esa placa no, son es la acumulación de calcio en la parte de atrás de los dientes. Cálculos, Porque sí. es unos cálculos realmente dentales, porque porque hay sal, porque hay saliva en la boca, entonces la lengua hace fuerza y acumula. Entonces, yo lo veo como una doble terapia el hecho de que si yo lo tengo arriba, estoy ayudando a sacar un poquito la parte superior, porque hago un poquito de fuerza cada vez que lo pongo allí. Porque la tendencia de ellos es a que la mandíbula inferior sea la que salga más que la superior. Claro. Entonces, si yo lo pongo arriba, como dice la doctora, por el tema de fonoaudiología, también estoy ayudando, de alguna manera estoy haciéndole terapia a lo físico de la mandíbula superior, entendería yo. Claro, Hola. no tanto alcanza a hacerle como el contrapeso, pero sí está evitando fortalecer, porque usted tiene razón. Lo que pasa con los pacientes con paladar es que tienden a tener el maxilar inferior más salido y la lengua ahí. Entonces ellos Haciendo fuerza. efectivamente todo el tiempo están empujando más y empeorando la parte de la forma. Al ponerla arriba, pues no somos tan optimistas que esté cambiando la forma de arriba, pero sí está ayudando a no empeorar la de abajo. La de abajo. Hola, buenos días. Doctora, Hola, ¿puedo Cita. aportar algo? ¿Cómo están? Sí, dale. Mi nombre es Cita Vendán, soy la odontopediatra. ¿Cómo están todos? Pues sí, coincido perfectamente o plenamente con lo que acaba de decir la doctora Pilar. Exactamente, no somos tan optimistas de que se vaya a mejorar como tal, como la posición de toda la mandíbula, la parte de arriba que es el maxilar, pero sí, pues obviamente no estaríamos empeorando la situación. A veces cuando se empuja la lengua, con la lengua los dientes arriba, lo que vamos a mover es la posición de los dientes. Entonces, si los dientes están inclinados hacia el paladar, pues pudiéramos ahí darle un poquito de fuerza a los dientes como para que se desinclinen, pero pues tampoco es que va a ser tanto el efecto. Con respecto a la formación del cálculo, pues no es una zona en la que se forme tanto cálculo ahí por detrás de los dientes de arriba, donde tiende a formarse más cálculos en los dientes, por detrás de los dientes de abajo, porque justamente ahí sale la saliva, porque ahí hay unas glándulas que empiezan a secretar, a botar saliva, y justamente ahí pues la saliva ayuda a que esa placa o esos restos de comida se endurezcan y formen el cálculo. Entonces en la parte de atrás de los dientes de arriba no tiende a formarse tanto cálculo y digamos que la lengua no lleva tanta saliva hacia allá arriba, pero pues, o sea, no sería, digamos, la causa de formar tanto cálculo allá arriba como tal, la posición de la lengua. Lo ideal es colocar la lengua donde dijo la doctora Pilar. Y reforzando un poco.
Sigue, Marcia. En ese orden de ideas, la posición ideal, y te lo pregunto, es tener la lengua más arriba que abajo, o hay una normalidad en tener la lengua abajo. La normalidad es tenerla abajo en reposo. En reposo, sin fuerza. Sin fuerza. Pero por ahora, y en el taller, o sea, en el proceso de terapia, llegamos hasta trabajar para dejarla en reposo abajo. Mientras tanto, nos interesa quitarle la fuerza de los dientes. Entonces, mientras tanto tengámosla arriba, es mejor. Porque, es mejor de todas maneras, porque hay personas, o sea, de alguna manera conocía conceptos que la idea es ubicar la lengua arriba en función y sí, no hacer fuerza abajo. O sea, las dos son posiciones que en algún momento se aceptan, pero funcionalmente hablando, cuando hace deglución, debe tenerla pues obviamente contra el paladar. Y lo otro que quería agregar yo es en la presencia de cálculo en la parte de los dientes inferiores y con una fuerza que persiste, digamos que la deglución la haga en la parte inferior, lo que también pasa es que la presencia de cálculo hace que en algún momento se empiece a perder el hueso, soporte del diente. Y si yo tengo un empuje lingual que hace que mi lengua empuje los dientes de abajo, ahí se van a generar espacios entre los dientes y si es a largo plazo, si es una fuerza constante y un cálculo presente con dificultad de cepillado, puedo perder un diente. Entonces todo se va juntando para incluso con el tiempo perder un diente. Esa es otra cosa importante. Claro, y ven por qué ahí volvemos a esa estrecha relación que tenemos entre fonoaudiología y odontología. Porque, o sea, digamos que toda esa parte más técnica del cálculo y de todo eso, yo no me la sé mucho, pero siempre se está ayudando de un lado para el otro en recomponer este estilo de cositas. ¿Qué más les quería decir yo? Quería como completar lo que había dicho Cita, sí. Digamos que el ideal tampoco es, por eso digo que el lugar está detrásito de los dientes, pero tampoco toca los dientes. Porque si lo hacemos directamente en los dientes, entonces nos va a pasar el caso contrario. Y bueno, no los vamos a sacarlos de arriba y tampoco es la idea. Es llegar al justo equilibrio. Pero en todo caso, al tenerla arriba, sí se va, pues digamos que sí va haciendo la presión que se debe hacer, la sana presión en esto. De mi parte, pues esto era lo que quería como compartirles, como contarles. Espero que les quede claro, que les quede la inquietud, que ya tenemos aquí algunos voluntarios para seguir el taller. No sé si esta hora está bien o si tratamos de cambiar la hora pensando en los que están en momento escolar o lo abrimos. Y no sé si hay alguna última pregunta o sugerencia o algo. Pues doctora, referente al horario, sí nos parece más práctico para que los niños participen en horas de la tarde. Como le decía a Santi, lo tenemos por aquí, lo tengo escapado del Zoom de la clase, pero él está normalmente conectado todas las mañanas en clase. Entonces, por ahí le dice escapar un poquito para que venga un momentito. A saludar, saluda a la doctora. ¿Cómo estás? Ok. Se me ocurre, si es posible en la tarde, ellos estudian normalmente hasta las 2 de la tarde o 3 de la tarde, entonces si después de esa hora me parece un horario práctico poderlos tener a ellos cerquita para empezar a hacer la terapia. Sin embargo, estamos grabando la charla, doctora, y vamos a compartirle, voy a trabajar con él ese inicio. Claro, y pues, es que cuando estemos en terapia sí necesito verlos haciendo los ejercicios, no crean que sí. hoy que han estado ahí como muy camufladitos detrás. Sí, veo más papis que niños. Pero bueno, está bien la sugerencia. Y de pronto podemos, pues, o nos vamos a la tarde o abrimos 2 espacios, uno por la tarde y uno por la mañana. Puede ser. Les estaremos contando. Pues tienes que hacer la terapia. ¿Quién más nos iba a hablar por ahí? ¿Algo más? ¿No más? Gracias, doctora, por el taller, por la reunión, y pues sí, entonces sí también participaríamos en el taller de terapia. Ok, súper chévere. Bienvenidos. Sí, señora. Muchas gracias por las explicaciones. Si no tenemos aquí más sobre este tema,
la siguiente es la cuña. El próximo espacio grupal que vamos a hacer es el jueves, Carolina. El jueves, ¿O no? sí. Jueves en horas de la tarde a las 4 de la tarde. Este es otro espacio súper interesante porque es un paciente ya que finalizó su proceso y ahí sí que, si este se llama Tips para la ortodoncia, ese creo que se llama Tips para la vida. No sé cómo se llama todavía, no tiene nombre, pero yo lo pondría así, porque él quiere compartir su vivencia de haber pues pasado todo el proceso de tener la bipalada. Entonces estén pendientes jueves por la tarde. ¿Alguna otra cosa? Y nosotros en principio nos vemos el lunes, ya sea en la mañana o en la tarde, para seguir este otro. Muchas gracias, Pilar. Estaremos muy pendientes. Vale, listo. Si no hay más preguntas, entonces muchísimas vemos. gracias por la atención. Doctora, una pregunta. Doctora, gracias. Excelente. gracias, doctora. Chao. Mil gracias. Estudiando. Buen día para todos. Alguien me quería hacer una pregunta. ¿Quién? Pero otra persona. Sí, doctora, digamos la niña mía tiene 2 añitos, ella para, digamos, una terapia es terrible para que se quede quieta frente a una pantalla y cómo se manejaría el tema. Los dos chiquitines que hay por ahí, que es su hija ahí, la de Lili, no sé, ¿dónde anda? ¿Sí está? Ahí el proceso es distinto y lo que no sé si están participando en el programa de atención de primera infancia, que son los grupitos que lidera Carolina. Carolina, cuéntales. Sí, Helen, tú eres la mamá de Helen, ¿cierto? Sí, señora. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y para la Bien, doctora, mamita de ahí vamos Karen, trabajando con sus terapias. súper, genial. Entonces, no, sigamos nosotros como vamos, que tú sabes que nuestra terapia va más encaminada a hacerla contigo, ¿sí? Que yo te doy las pautas y te doy todas las actividades a ti y tú me vas dando un recuento de cómo ha avanzado Heli. ¿Listo? Y por otro lado, Lili, tú eres Listo, la doctora. mamá de Karen Luciana, ¿cierto? Sí, señora. Creo que tú no es... Tenemos un grupo de estimulación, quiere decir que se reúnen los papás que tienen hijos todos más o menos de las mismas edades. Entonces la idea es empezar a trabajar ahí todos los temas sobre el desarrollo en general de los niños, lo hacemos en compañía de psicología. Entonces si quieres puedes mandarme tu número acá, número de celular aquí al grupo y yo te agrego, te llamo y conversamos un poquito del caso. Listo, doctora. Muchas gracias. Sí, claro, los chiquitos es otro tema y los chiquitos nos vamos a preocupar que el lenguaje se desarrolle bien, que ustedes tengan como las herramientas para hacer toda la estimulación del lenguaje, para fortalecerles la seguridad, la parte emocional, todo esto. Y entonces, pues, ese es otro programa que ahí lo están con Carolina. ¿Alguna otra cosa? Entonces, me encanta haberlos tenido acá. Era un sueño que yo tenía desde hacía mucho rato. Como les digo, mi sueño era hacerlo presencial y bueno, nos tuvieron que mandar a cuarentena para empezar a trabajar por esto y me parece un súper reto. Los invito a la siguiente y ya les dije a los que están muy tímidos, ahí sí necesito verlos porque es terapia. Entonces necesitamos ver dónde está la lengua, dónde se está acomodando y que estén un poco más participativos. Pero aquí los tendré. Muy bienvenidos. Que tengan un feliz día. Gracias, doctora.